Hola, buenos días, ¿cómo están? Bueno, en esta oportunidad les voy a comentar el libro Perón, una biografía de Joseph Page, que en mi caso lo tengo dividido en dos volúmenes y lógicamente me voy a referir ahora a la parte uno. La figura de Juan Domingo Perón se forja en una trayectoria marcada tanto por experiencias personales tempranas como por una aguda capacidad de observación social. Nacido en Lobos en 1895 y criado en la Patagonia, en la provincia de Chubut, entró en contacto desde joven con la dureza de la vida rural, donde fue testigo directo de las condiciones de explotación de los trabajadores. Esa sensibilidad inicial hacia la cuestión social se combinó con una influencia doméstica particular. De su madre aprendió nociones prácticas como los primeros auxilios que reforzaron en él cierta inclinación por lo concreto y lo útil. Su paso por el ejército no estuvo signado por un desempeño brillante en términos académicos o estratégicos, pero sí reveló dos rasgos que serían decisivos en su vida pública: una notable capacidad pedagógica y un talento especial para la comunicación. Fue en esos años que conoció a su primera esposa, Aurelia Tizón, conocida como Potota, con quien mantuvo una relación discreta pero significativa. El escenario político argentino dio un giro decisivo en el golpe de Estado de 1930, encabezado por José Félix Uriburu contra Hipólito Yrigoyen. En ese contexto, Perón se alineó con el sector liderado por Agustín P. Justo, lo que tuvo consecuencias inmediatas en su carrera. Fue apartado de un cargo recién asignado como secretario del ministro de Guerra y reubicado como profesor de historia militar en la Escuela Superior de Guerra. Lejos de representar un retroceso, este destino terminó siendo formativo. Allí perfeccionó su estilo didáctico y produjo varios trabajos escritos que contribuyeron a consolidar su perfil intelectual dentro del ámbito castrense. En 1938, la muerte de Aurelia Tizón lo impulsa a alejarse del país. Poco después emprendió un viaje a Europa, viaje que se extendería por casi 2 años. Esa experiencia resultó crucial. En países como Italia y Alemania, observó de cerca los regímenes políticos de la época. Si bien su interpretación, según reconstruye Joseph Page, fue discutible, Perón creyó ver en esos sistemas una forma de organización social capaz de superar las limitaciones de la democracia liberal tradicional. En particular, en la Italia de Benito Mussolini encontró un modelo de articulación entre Estado, masas y sindicatos que lo impresionó profundamente, sobre todo en lo relativo al papel del sindicalismo como herramienta de integración y control social. De regreso en la Argentina, hacia fines de 1940, fue destinado a Mendoza como instructor en una escuela de montaña del ejército. Allí permaneció aproximadamente un año, tiempo en el que fue ascendido a coronel y, más importante aún, consolidó vínculos personales claves, entre ellos con Edelmiro Farrell, relación que más tarde resultaría decisiva. Al volver a Buenos Aires, encontró a las Fuerzas Armadas atravesadas por tensiones y divisiones internas. En ese clima surgió el Grupo de Oficiales Unidos, GO, una logia militar que, según el historiador Robert Potash, contó con la participación activa de Perón. Este grupo desempeñó un papel central en la Revolución de 1943, que derrocó al presidente Ramón Castillo y llevó finalmente a Farrell al poder. Fue entonces cuando Perón accedió a un lugar estratégico, la Secretaría de Trabajo y Previsión. Desde allí desplegó una política laboral innovadora, ampliando derechos, fortaleciendo a los sindicatos y construyendo una relación directa con la clase trabajadora. Ese vínculo fue tan efectivo
que comenzó a ser presentado en actos gremiales como el primer trabajador argentino, una fórmula cargada de simbolismo político. Es en este punto que el autor introduce a Evita en la biografía de Perón. La vida de Eva Perón, nacida como María Eva Duarte, estuvo marcada desde el inicio por una situación social compleja que influiría profundamente en su identidad y en su posterior acción política. Nació en 1919 en Los Toldos, hija de Juana Ibarguren y de Juan Duarte. Duarte era un estanciero que mantenía una doble vida. Tenía una familia oficial y paralelamente una relación con Ibarguren, de la cual nacieron varios hijos, entre ellos María Eva. Esta condición de hija extramatrimonial no fue un dato menor. En la Argentina de la época implicaba una fuerte estigmatización social. Tras la muerte de Duarte, la situación de la familia se volvió aún más precaria y tensa, especialmente en su vínculo con la familia legítima del padre. Esto llevó a que Juana Ibarguren se trasladara con sus hijos a Junín, donde Eva pasaría gran parte de su infancia y adolescencia. Desde muy joven, Eva mostró una fuerte inclinación por el mundo artístico. Le atraían el teatro, el cine y la radio, que en ese momento comenzaban a consolidarse como medios masivos. Existe una historia muy difundida sobre su encuentro con el cantante de tangos Agustín Magaldi, quien supuestamente le habría ayudado a viajar a Buenos Aires. Lo cierto es que, alrededor de 1935, siendo muy joven ella, Eva se trasladó a Buenos Aires decidida a abrirse camino en el ambiente artístico. Sus comienzos no fueron fáciles. Durante varios años transitó papeles menores en teatro, cine y sobre todo radioteatro, un medio en el que finalmente logró cierta estabilidad y reconocimiento. Participó en películas como La cabalgata del circo, aunque sin alcanzar un rol protagónico en la industria cinematográfica. Fue en la radio donde construyó su perfil más sólido, llegando a protagonizar ciclos y a convertirse en una figura bastante conocida dentro de ese ámbito. Ese recorrido, muchas veces subestimado, fue clave. Le permitió desarrollar habilidades de comunicación, manejo de la voz y construcción de una conexión emocional con el público, elementos que luego resultarían centrales en su rol político. El punto de inflexión llegó en 1944, en el contexto del terremoto de San Juan. Durante un acto benéfico en el Luna Park, organizado por el propio Perón desde la Secretaría de Trabajo y Previsión para recaudar fondos para las víctimas, Eva conoció a Juan Domingo Perón, quien ya ocupaba un lugar destacado en el gobierno militar surgido en 1943. El encuentro, facilitado, según distintas versiones, por allegados comunes, marcó el inicio de una relación inmediata y profunda. A partir de entonces, Eva no solo se convirtió en su compañera sentimental, sino también en una figura política en ascenso. Su experiencia previa, su origen social y su capacidad comunicativa la posicionaron como un puente excepcional entre Perón y los sectores populares, especialmente los trabajadores y las mujeres. En los años previos a su llegada al poder, la figura de Juan Domingo Perón comenzó a generar fuertes resistencias. Desde la oposición se lo acusaba de simpatizar con el nazismo, una crítica que encontraba sustento, al menos en el discurso adversario, en su vínculo con Ludwig Freude, a quien se señalaba como presunto administrador de intereses alemanes en la Argentina durante la Segunda Guerra Mundial. Más allá de estas acusaciones, lo cierto es que Perón había desarrollado, a partir de su experiencia europea, una visión particular del orden político. Según su propia interpretación, tanto Italia como Alemania ensayaban una alternativa superadora frente a los modelos dominantes de la época, el capitalismo liberal y el comunismo. Esa tercera posición, como luego la denominaría, sería adaptada por Perón a la realidad argentina una vez en el poder,
aunque despojada de los componentes raciales y expansionistas propios de los regímenes europeos. En el plano interno, el crecimiento político de Perón y la irrupción de Eva Perón generaban un profundo rechazo en amplios sectores de la élite social y económica. La incomodidad que ambos provocaban no era solo política, sino también cultural. Cuestionaban jerarquías tradicionales y alteraban los códigos de distinción de la clase alta. En ese contexto apareció una figura clave, el embajador Sproule Braden. Su misión era clara: debilitar al gobierno surgido tras la Revolución de 1943, encabezado en ese momento por Edelmiro Farrell y con Perón como figura central. Su protagonismo no fue casual, reflejaba en parte las dificultades de los sectores opositores para articular un liderazgo propio capaz de enfrentar a Perón con eficacia. En ese vacío, la intervención de Braden operó como un intento de unificar y potenciar a la oposición desde una referencia externa. De ese modo, el embajador se involucró activamente en la política local, alineándose con los sectores antiperonistas. Su llegada tuvo un fuerte impacto simbólico. Fue recibido por grupos al grito de libertad, 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 en una consigna que condensaba el rechazo al creciente poder de Perón. Sin embargo, esa intervención extranjera terminó teniendo un efecto paradójico. Lejos de debilitarlo, contribuyó a reforzar la posición de Perón, ya que el escenario político comenzó a plantearse en términos binarios: Braden o Perón. Es decir, la disyuntiva entre una Argentina alineada con intereses extranjeros o un proyecto nacional encarnado en la figura de Perón. Antes de que esa polarización se resolviera electoralmente, ocurrió un episodio decisivo. En octubre de 1945, Juan Domingo Perón fue detenido por sus propios compañeros de armas, sectores del ejército que veían con preocupación su creciente poder político, su influencia sobre los trabajadores y la acumulación de cargos, y con el aval del gobierno de Edelmiro Farrell fue trasladado a la isla de Martín García, pero su caída y encarcelamiento fue breve. La reacción de los trabajadores organizados fue inmediata y masiva. El 17 de octubre de 1945, una movilización histórica colmó la Plaza de Mayo exigiendo su liberación. Ese día marcó un punto de inflexión. Ante la multitud de la movilización y el riesgo de que la situación derivara en un conflicto mayor, el gobierno decidió liberarlo y permitirle hablar desde el balcón de la Casa Rosada, reconociendo de hecho que solo él podía contener y conducir a esa multitud. Perón se dirigió entonces a una plaza colmada que ya lo reconocía como su líder. Nacía así un vínculo político y emocional que sería la base del peronismo. Pocos días después, el 22 de octubre de 1945, Perón contrajo matrimonio con Eva, consolidando también en el plano personal una alianza que tendría enorme impacto político. Finalmente, en febrero de 1946 se celebraron las elecciones presidenciales. Perón, acompañado en la fórmula por Hortensio Quijano, ambos de la Alianza Laborista, se impusieron a la llamada Unión Democrática, una coalición amplia de fuerzas opositoras que nucleaba a gran parte del antiperonismo. Con ese triunfo se inauguró su primera presidencia, 1946 a 1952, etapa en la que buscaría materializar desde el Estado el proyecto político y social que venía gestando: una Argentina organizada bajo los principios de la justicia social, la independencia económica y la soberanía política. En el inicio de la construcción del poder, uno de los rasgos más notorios fue la fuerte disciplina interna del oficialismo,
Salvo contadas excepciones, los legisladores acompañaban de manera casi unánime las iniciativas del Poder Ejecutivo, reflejando un estilo de conducción verticalista que concentraba las decisiones en la figura presidencial. En el terreno político, Perón impulsó herramientas destinadas a reforzar el rol del Estado. Entre ellas destacó la creación del Instituto Argentino de Promoción del Intercambio, IAPI, organismo que centralizaba el comercio exterior de productos agropecuarios. Mediante este mecanismo, le permitió financiar políticas industriales y sociales, aunque también generó tensiones con sectores rurales que se sentían perjudicados por los precios fijados. Paralelamente, el vínculo con el movimiento obrero, base fundamental de su poder, se fue institucionalizando de una manera cada vez más estrecha. Perón incorporó a dirigentes sindicales en puestos claves del gobierno, lo que fortaleció la alianza política, pero al mismo tiempo fue diluyendo la autonomía de los gremios. Un decreto estableció que solo las organizaciones reconocidas por la Secretaría de Trabajo podían negociar convenios colectivos o participar en la vida política, consolidando así un sistema sindical fuertemente regulado. La Confederación General de Trabajo, CGT, aunque inicialmente mantuvo cierto margen, terminó integrándose plenamente a la estructura del poder peronista. En el plano internacional, la tensión con Sproule-Braden continuó, incluso después de que éste asumiera como funcionario en Estados Unidos. Desde allí, intentó aislar diplomáticamente a la Argentina, pero sus esfuerzos no lograron quebrar la estrategia de la tercera posición. En este escenario, el canciller Juan Bramuglia tuvo un papel destacado, particularmente por su actuación en la Organización de las Naciones Unidas durante la crisis de Berlín 1948-1949, donde intervino en instancias de mediaciones que contribuyeron a posicionar a la Argentina como un actor con capacidad de diálogo entre los bloques en tensión. Estos logros diplomáticos permitieron al gobierno sostener una posición de equilibrio entre las potencias de la posguerra. Mientras tanto, Eva Perón adquiría un protagonismo creciente. En 1947 emprendió una gira por Europa que combinó diplomacia, propaganda y acción social. Su viaje coincidió con el impulso decisivo al voto femenino en la Argentina y con la consolidación de su rol como figura central del régimen. Durante una visita a Vigo, expresó una idea que sintetizaba la visión social del peronismo: la necesidad de construir una sociedad con menos desigualdades, una afirmación que no siempre fue bien recibida en contextos europeos, aún atravesados por fuertes jerarquías sociales. En el plano interno, el gobierno también avanzó sobre sectores opositores. Algunas figuras fueron marginadas o silenciadas y se produjeron transformaciones en el sistema de medios. Ahora bien, si se analizan estos rasgos, la centralización del poder, el control sindical, la presión sobre la prensa, es cierto que permiten hablar de tendencias autoritarias dentro del gobierno peronista. No obstante, como señalan distintos historiadores, entre ellos Joseph Page, quien escribió esta biografía, resulta importante contextualizar. El régimen argentino estuvo muy lejos de los niveles de represión sistemática y control total propios de experiencias como la Alemania nazi o la Unión Soviética. Más bien se trató de un sistema híbrido, con elementos democráticos coexistiendo con prácticas de fuerte concentración de poder. Mientras avanzaban las transformaciones económicas, sociales y políticas que mencionamos, Juan Domingo Perón fue dando forma más sistemática a su doctrina. La sintetizó en consignas que se volverían emblemáticas: una Argentina socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana. A ese cuerpo de ideas que combinaba nacionalismo, justicia social y un fuerte rol del Estado, lo denominó la comunidad organizada, y sus seguidores lo bautizaron como justicialismo, definido muchas veces como un humanismo en acción, orientado a satisfacer
tanto las necesidades materiales como espirituales del pueblo. En ese marco doctrinario se inscriben las 20 verdades peronistas, difundidas como guía de acción política. Desde mi punto de vista, las principales son: la 4. No existe para el peronismo más que una sola clase de hombres, los que trabajan. La 5. En la nueva Argentina, el trabajo es un derecho que crea la dignidad del hombre y es un deber, porque es justo que cada uno produzca por lo menos lo que consume. La 10. En la acción política, la escala de valores de todo peronista es la siguiente: primero la patria, después el movimiento y luego los hombres. La 11. El peronismo propugna la unidad nacional y no la lucha. La 12. En la nueva Argentina, los únicos privilegiados son los niños. La 14. El peronismo no es una doctrina individualista ni colectivista, es una doctrina profundamente humanista y cristiana. La 16. Como doctrina política, el justicialismo realiza el equilibrio entre el derecho del individuo y el de la comunidad. La 20. En esta tierra, lo mejor que tenemos es el pueblo. Ahora bien, junto a estos desarrollos, el gobierno también mostró zonas de debilidad. Un ejemplo fue el episodio protagonizado por el físico austríaco Ronald Richter, quien convenció a Perón de que podía desarrollar la energía nuclear mediante un método revolucionario. El proyecto, instalado en la isla Güemul, terminó siendo un fracaso resonante. Sin embargo, no careció de consecuencias. Ese impulso inicial contribuyó indirectamente a la creación posterior de la Comisión Nacional de Energía Atómica, base del desarrollo nuclear argentino. En paralelo, el protagonismo de Eva Perón alcanzaba su punto más alto. A través de la Fundación Eva Perón desplegó una acción social sin precedentes: construcción de hogares para niños, para ancianos y madres solteras, hospitales, escuelas, colonias de vacaciones, viviendas económicas y asistencias directas a los sectores más vulnerables. Esta obra consolidó un vínculo emocional muy fuerte entre Evita y los trabajadores. Sin embargo, y lamentablemente, su salud comenzaba a deteriorarse. El 9 de enero de 1950 aparecieron los primeros síntomas de una enfermedad grave que con el tiempo se confirmaría como cáncer. A pesar de ello, su figura siguió creciendo políticamente. En 1951, en víspera de las elecciones, la Confederación General del Trabajo impulsó su candidatura a la vicepresidencia. El pedido popular fue masivo y expresado en el histórico Cabildo Abierto del Justicialismo, pero finalmente Eva renunció a esa posibilidad, en parte por su delicado estado de salud. Ese mismo período no estuvo exento de conflictos. Hubo intentos de desestabilización, como el levantamiento encabezado por Benjamín Menéndez, que no logró prosperar. Aún así, el gobierno mantuvo el control de la situación. Las elecciones se realizaron en noviembre de 1951 y Perón fue reelegido con amplio respaldo, iniciando así su segundo mandato presidencial. Mientras tanto, el clima político y social comenzaba a tensarse y la situación personal de Eva se agravaba rápidamente. Finalmente, el 26 de julio de 1952, Eva Perón falleció a los 33 años. Su muerte marcó un punto de inflexión no solo en el gobierno, sino en la historia emocional del peronismo. Con ella desaparecía una figura clave en la articulación entre el líder y las masas, dejando un vacío político y simbólico que tendría profundas consecuencias en los años siguientes. Este es el final de la primera parte de una biografía de Perón de Joseph Page.